Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Vamos a empezar esta quinta entrevista en esta serie de entrevistas acerca de los pioneros de la psicología junguiana en México. Y hoy tenemos de invitada a la doctora Rocío Ruiz Navarro, que es psicóloga clínica, egresada de la Universidad Iberoamericana, su maestría en terapia de parejas por el Instituto Mexicano de la Pareja, analista junguiana certificada por la Internacional de Analistas Junguianos, la IAP, miembro del Carl Gustav Jung Institute de Chicago y miembro fundador de dos asociaciones importantes en México. La primera es AMAC, la Asociación Mexicana de Analistas Junguianos, y de AJUM, Amigos de Jung en México. Entonces, bienvenida, doctora Ruiz. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer Me da estar aquí mucho gusto, otra vez. poder invitarla a este espacio, para que pues tengamos conocimiento de toda esta historia, cómo se fue desarrollando el campo junguiano en México. Y estas entrevistas están muy, muy buenas de información, aparte de información de conceptos y así, sino como todo el contexto cultural que fue difundir la psicología junguiana. Ujú. Y mi primera pregunta es, ¿qué fue lo que lo atrajo a la psicología de Jung? Mm, Interesante pregunta. Pues supongo que es el llamado del alma, como diríamos nosotros, ¿no? Como tú bien dijiste, yo estudié psicología en la Universidad Iberoamericana, allá por los años 70, y en nuestra formación, aunque a nivel clínico fue muy buena, no se mencionaba absolutamente nada de Jung, ¿no? Y hasta el momento creo que Jung es alguien que no aparece mucho en las formaciones de licenciatura en las universidades, en México al menos, ¿no? Entonces, como corresponde, yo me formé, porque desde muy temprano la clínica fue lo que me gustó, me formé eh, en el psicoanálisis clásico. Esa fue mis primeros aprendizajes, mi primer análisis, etcétera, etcétera. Pero bueno, había algo que faltaba. Después de mi licenciatura, como tú mencionaste, hice una maestría en terapia de pareja, que cuando yo la estudié aún no era maestría, luego tuve que revalidarla. Yo fui segunda generación de esa formación también en el Instituto Mexicano de la Pareja, hoy mi Instituto Mexicano de la Pareja. Y bueno, también después me quedé ahí dando clases y supervisando y toda esta historia académica. Yo siempre he estado en la academia, me gusta mucho esto de enseñar, porque como lo has mencionado, este instituto del doctor Mariano Barragán tenía un ayunguianado, ¿no? En donde tomaba conceptos de la psicología analítica y Mariano lo aplicó para aplicarlo en pareja y etcétera. Pero bueno, el punto es que ahí empecé yo a empezar a leer a Jung y bueno, como creo que nos ha pasado a varios, pero por lo menos a mí sí me sucedió, ¿no? Empecé a leer a Jung, empecé a trabajar y tuve esta iluminación o esta sensación, como decir, como dicen ahora los chavos, de aquí soy, ¿no? Empecé a poner en su lugar muchas cosas, empecé a entender muchas cosas y bueno, este, de, de empezar a leerlo y mi segundo libro que creo que fue Memoria, Recuerdos, Sueños y Pensamientos y así sucesivamente, pues me fui enamorando de Jung y al mismo tiempo como entendiendo mucho de, bueno, obviamente de mi propio trabajo, de mi propio proceso y también pues ayudando desde un mejor lugar a mis pacientes. Pero entonces tampoco había una formación, se oía de una analista, la doctora María Bach,
que fue como la primera analista junguiana en México, que daba unos grupos de estudio y esto, yo nunca estuve con ella, pero en esta búsqueda encontré, primero, fue interesante porque había una librería junguiana en la calle Veracruz y yo fui ahí porque era el lugar donde vendían libros y bueno, esta librería pertenecía a lo que después fue el Instituto de Psicología Profunda, a Sven Duener, al que entrevistaste en este programa que estás abriendo. Y bueno, ahí fue como el inicio. Además de comprar libros, empecé a escribirme en un grupo de sueños. Eh, los sueños hasta el día de hoy, y como tú bien lo sabes, pues han sido mi pasión. eh, Porque me encantan, porque me explican enorme cantidad de cosas en mi proceso, en el trabajo con mis pacientes. Y además tuve la enorme suerte o el privilegio de que en aquellas épocas, estamos hablando de los 90, 92, 93, 94 por ahí, pues se armó un programa muy interesante en donde venían a visitarnos o a visitar al instituto diferentes analistas, básicamente de Estados Unidos, ciertamente, pero no necesariamente. Conocimos a Astrid Berg de Sudáfrica, a Avi Bauman de Israel, eh, bueno, gentes de muchos lados. Y bueno, así se inició la formación en estos fines de semana intensivos donde estudiábamos, supervisábamos y nos íbamos como involucrando y profundizando en el verdadero estudio de la psicología analítica. Tuvimos también el privilegio enorme, y sí quiero honrar a mi admirado y queridísimo maestro, el doctor Jim Wiley, que ya no está con nosotros, que él pertenecía al Instituto de Chicago, un enorme académico, gran maestro, que durante un año por lo menos, si no es que más, estuvo viniendo cada semana formándonos y estudiando con él. Recuerdo perfectamente estudiar el libro de símbolos de transformación capítulo por capítulo con él, supervisar. Y en fin, esta fue la historia. Y y bueno, como todo en esta vida, todo va evolucionando y demás, y pues llegó un punto en donde, conociendo a todas estas personas, cada vez más involucrada y sabiendo con enorme claridad que este era mi camino, pues decidí hacer la formación formal para ser analista. Estamos hablando, te digo, aquí ya vamos como el 95 por ahí, no recuerdo bien, pero por ahí. Y entonces me empecé a formar como miembro individual. En aquellos momentos, la estructura de la IAP, de la Asociación Internacional de Psicología Analítica, era distinta a lo que hay ahora. Entonces, en los países donde no existía un instituto en formación, pues hacíamos un camino que llamábamos miembros individuales, y entonces pues teníamos que hacer análisis, supervisión, exámenes, bueno, etcétera. Había una serie de requisitos y demás que teníamos que cumplir. Y yo básicamente pues me formé en Chicago. Bueno, mis maestros, mi analista, mis supervisores, pues estaban en Chicago. No era miembro del instituto en ese momento. Yo te digo, repito, me formé como miembro individual y en el año 2000, pues hice mi examen para certificarme como analista junguiano en Nueva York, por cierto. Y en el Congreso 2001 en Cambridge recibí ya oficialmente mi certificación, mi diploma como analista junguiano. Y bueno, ahí vamos a nivel de la formación, ¿no? Y tengo que decir que, bueno, orgullosamente podría decir, soy la sexta analista junguiana en este país nuestro, ¿no? Sexta, wow.
así es. Verdaderamente una gran pionera, maestra. Así es, sí. Sí, porque regresando yo de Cambridge, o probablemente un poco antes, como que me gradué, la verdad, no, puede que en el año 2000 finales estaban estas otras 5 analistas, mujeres todas, que ya se habían certificado, entre ellas mi queridísima amiga y colega Julieta Beskin, que lamentablemente ya no está con nosotros, y que sea yo la sexta es importante porque se necesitaban exactamente 6 miembros para poder formar una sociedad en un país, pero una sociedad sin entrenamiento. Entonces, formamos, como tú bien dijiste, la Asociación Mexicana de Analistas Junguianos en el año 2000 o 2001, la verdad no me acuerdo. Y durante un periodo, pues lo que hicimos como asociación, pues es el objetivo que supongo que hemos tenido casi todos los miembros de promover a Jung en México, hacer que la gente conociera a Jung. Y con ese objetivo, pues hicimos programas para público en general. Me acuerdo haber participado en un programa en el Fondo de Cultura Económico donde había una comparación entre Freud y Jung. Y después AHUM hizo un programa de conferencias, películas mensuales. Me parece que, bueno, fue bastante exitoso, digamos. Había mucha gente que participaba. Y bueno, como que nos empezamos a dar a conocer, y sobre todo, más que nosotras como personas, todo lo que es la psicología junguiana, la perspectiva de cómo mirar, cómo estudiamos la psique, etcétera, etcétera. Y bueno, como sucede en este mundo donde las relaciones humanas se complican, esta asociación se rompió, este, tiempo después. Después cada uno de nosotras pues empezamos como esta práctica privada, de cada quien de su lado, y otra vez hubo esta como disolución del grupo. Y y bueno, en todo este camino había ya más personas que se iban interesando, que se estaban formando. eh, Se abrió un instituto mexicano Jung, donde una de estas 5 personas antes que yo, la doctora Michan, vamos a decir nombres, Patricia Michan, abrió este instituto, tenía personas en formación. Y también de ahí salieron varias personas que hoy son analistas, pero ya como de forma individual era su instituto y ella trabajaba ahí, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, en este camino y para mí personalmente, aunque lo comparto con muchos, pero para mí en lo personal siempre he tenido esta como enorme motivación y supongo que a veces necedad de hacer que la psicología junguiana se conozca en México, que haya más personas que se formen en forma seria, ¿no? Porque como todos sabemos, si tú sabes, bueno, hay enorme cantidad de personas que se llaman junguianos y que hablan de arquetipos, aunque no entienden muy bien qué son los arquetipos. Y, y bueno, tristemente, muchas de estas personas pues no son preparadas, eh, y bueno, hacen que este camino y esta profesión y demás pues se vuelva pues no seria, digámoslo mejor así, ¿no? Entonces, el hacer que de veras las personas que se promueven como junguianos pues sean realmente
no necesariamente analistas, pero por lo menos gentes con una formación seria que de veras hablen de Jung, del verdadero Jung, ¿no? Porque pues sabemos que hay como muchísimas lecturas alrededor de Jung. Años después, yo calculo que por ahí del 2010, 2011, ya mi memoria ya no me alcanza para las fechas tan exactas, la verdad, pero bueno, nos juntamos otro grupo de analistas. eh, Julieta y yo éramos como pioneras. Había otra analista que se fue ya del país, era francesa, Claude Joubin, se fue ya a Francia, y algunas de las nuevas que acababan ya de graduarse. Y entonces fundamos este grupo de amigos de Jung en México, AJUM. Y otra vez como esta misma historia, ¿no? O sea, tratamos de hacer programas públicos para hacer Jung accesible a mucha gente. Algo que nos ha gustado o que nos ha pegado, no sé cómo decirlo, pues es esto de hacer ciclos de cine en donde hacemos la interpretación desde la perspectiva junguiana. Y, y bueno, ese grupo, lamentablemente, pues también se fracturó. Y y bueno, esa ha sido la historia. Actualmente hay una sociedad mexicana, Jung, SOMEG. Yo no soy parte de esa sociedad, pero bueno, sé que, que es una sociedad que está constituida, que actualmente tiene ya la aprobación para hacer un grupo en entrenamiento, pero bueno, ahí está, esperando despertar, esperando, pues supongo que haya más analistas que estén dispuestos a hacer todo este enorme trabajo que implica entrenar, ¿no? Que es una enorme tarea que espero que ojalá se logre próximamente. Pues más o menos así la cosa, como ves, pues sí, ya son muchos años de andar en este caminito. Sí, bastante experiencias, bastantes anécdotas y aprendizajes también. Ujú. Eh, Estaba yo investigando que en el 2001 la Asociación de Analistas Junguianos hicieron un ciclo de conferencias Ujú, en su 40 aniversario luctuoso de Jung, ujú, y en esas conferencias estuvo Luigi Soja, así es. sí. Sí, esta es Ah, la que yo te comentaba que fue en el en el Fondo de Centro de Cultura. Cultura Económica. Eh, la verdad, tengo que decir que México siempre ha sido como muy consentido, ¿no? Muy consentido de muchos. Luigi Soya, pues es un analista italiano que en aquel momento era, espero no equivocarme, pero creo que sí, en aquel momento era presidente de la Internacional, de la IAP. Vino a México por lo menos un par de veces, si no es que más, haciendo como mucho apoyo a lo que estábamos haciendo, ¿no? Murray Stein, que también es una persona muy importante dentro de la psicología analítica, que fue también presidente de la Internacional, vino a México también varias veces a pues apoyar, ¿no? Apoyar el movimiento junguiano a que realmente hubiera analistas y se certificaran. Yo creo que en ese sentido hemos sido muy afortunados pues de ser como apapachados. No sé si ven a México como un país en desarrollo o como grandes posibilidades, pero la verdad es que sí, han venido personas con como enorme generosidad, ¿no? Enorme generosidad para dar sus conferencias, sus supervisiones, compartir su conocimiento, etcétera, ¿no? Tom Kirsch también, que es otro de los, bueno, ya no está tampoco con nosotros, pero bueno, también
estuvo aquí alguna vez. Gratas experiencias. Sí, bueno, lo que hicimos, lo que hemos hecho todos hasta ahora, todos los que estamos, pues ha sido un viaje largo y complicado, porque al no haber un entrenamiento en el país, pues todos hemos tenido que hacerlo fuera, ¿no? Eh, y yo, como te dije, pues viajaba a Estados Unidos, casi todos los primeros lo hemos hecho en Estados Unidos. Víctor López, como mencionó en su entrevista, pues lo hizo en España. O sea, es un camino complicado, difícil, caro, ¿no? O sea, es como un enorme, enorme esfuerzo, pero por otro lado, siendo fieles a, pues sí, a nuestra formación y a lo que pensamos, pues esto ha sido nuestro camino de individuación, ¿no? Porque todos estos obstáculos que hemos tenido que pasar, todo este viaje externo e interno, pues ha sido nuestro camino, ¿no? Nuestro camino espiritual, nuestro camino de vida, porque para mí al menos, y creo que tú me has oído decirlo, o sea, ser analista o estar en este camino junguiano no es solo lo que hacemos en el consultorio con los pacientes, o sea, para mí este camino es un camino de vida, el estar atento a una vida simbólica, el estar conectado con lo inconsciente, para mí es una forma de vivir, no nada más de trabajar, ¿no? No sé los demás que piensen, pero para mí ha sido. Entonces, pues sí, ha sido todo un viaje, con cosas Sí, increíbles, con cosas difíciles, con cosas de todo. sí, Sí. es un gran privilegio poder escucharla. Como que esta historia de los que ya hemos estado entrevistando es como si estuvo difícil poder hacer la formación, ¿no? Tuvieron que hacer muchos sacrificios para realizarla y pues dejaron el camino, dejaron las bases para que otros pudiéramos interesarnos en Jun y eso es pues mucho que agradecer, ¿no? Y mencionabas a las 6 primeras analistas junguianas, tú como el sexto lugar, ¿y quiénes más estaban? Mencionaste a Patricia Michan. Esas cinco eran Patricia Michan, Ana Soní, Matilde Gemsani, Julieta Beskin y Jacqueline Gerson. Habemos más, no tantos, para un país tan grandote, pero ya habemos más. Todos pertenecen como a diferentes institutos. Bueno, eso ya no te lo dije, pero yo por ahí del 10 11 tampoco ya me acuerdo bien, pero entonces ya como ya hice como bueno, pedí mi admisión, digámoslo así, al Instituto de Chicago, porque pues, era lo más cercano a mí y a mi alma y a mi formación, y me admitieron, y bueno, ahí estoy desde entonces participando activamente. Y sí, todos hay unos que pertenecen a la interregional, este, en fin, a otros sitios. Mencionabas que tu parte de tu formación que te llevó a Jung es la terapia de pareja, ¿no? ¿Cómo aplican estos conocimientos, estos conceptos junguianos en la terapia de pareja? La vida, yo creo que esto puede ser un ejemplo de cómo la vida nos va llevando al camino que necesitamos seguir. Yo estudié terapia de pareja o me metí al entrenamiento en terapia de pareja porque durante mis primeros años, yo era psicóloga infantil. Mi primera formación fue en psicología infantil, veía niños y bueno, no voy a decir nada que no se sepa, pero al trabajar con niños y todo esto, en aquellos años yo era jovencita y entonces me voy dando cuenta, pues que, obvio, ¿no? La mayor, el problema de los niños son los papás, ¿no? Y entonces como este cuestionamiento me lleva a, a la terapia de pareja para trabajar con los papás de mis niños, no de mis hijos, sino de los niños, ¿no? Y bueno, la vida me lleva
a este lugar, porque había muchos otros sitios, me lleva a este lugar en donde, como dije hace un momento, pues el marco teórico era con este tinte junguiano, ¿no? Ahí por primera vez empecé a oír persona, sombra, ánima, ánimos, tipos psicológicos, etcétera. Y bueno, en lo personal, ya te dije lo que pasó conmigo, pero tu pregunta respecto a cómo se puede ver eso en la terapia de pareja, lo que yo veo en mi trabajo con parejas, que aún veo algunas parejas, es partiendo de la base de uno de los preceptos importantes de Jung, que es la oposición, o sea, la tensión entre los opuestos, la atracción y al mismo tiempo la tensión, y cómo esta tensión de opuestos nos lleva eventualmente a la función trascendente, que es el tercero, etcétera, lo nuevo. Pues yo creo que en terapia de pareja eso es totalmente aplicable, ¿no? O sea, es como yo digo, todos pensamos que elegimos a la pareja a nivel de nuestro ego porque es inteligente o guapo o me conviene o esas cosas, y bueno. Esa es una buena fantasía, no hay tal. La elección de pareja generalmente, pues obviamente la hace el inconsciente, ¿no? Y el inconsciente que busca, pues, el opuesto, digo, desde una perspectiva hay muchos, pero el opuesto, ¿no? Entonces, a nivel de tipología, por ejemplo, pues el pensante seguramente va a encontrar una sensación o el intuitivo al sensación, o sea, esta necesidad de completud, que es una cualidad de la psique, ¿no? Buscar la completud, buscar el todo. Entonces, cuando tú trabajas con parejas desde esta perspectiva, empiezas a entender cómo la psique lo que está buscando es un aprendizaje en el otro, un aprender de mí en el otro, pero claro, como esos aspectos son sombra, o sea, hablando en lo junguiano, ¿no? Sombra diciendo esto es inconsciente, cuando lo veo en el otro, pues sí tiene una parte luminosa, me encanta y estoy enamoradísima, y tiene una parte oscura en donde qué mal me caes, y entonces yo creo que cuando tenemos esto, ¿no? Soy una terapeuta sistémica, que hay muchos terapeutas de pareja que son sistémicas. Yo más bien estoy viendo como esta oposición en ambos y cómo esta dificultad para llevar a la conciencia lo que el otro me refleja, lo que el otro me enseña, que es mío, pues hay sufrimiento y el dolor y hay conflicto, ¿no? Yo luego a veces les digo a mis pacientes que la pareja es el mejor terapeuta que podemos tener porque nos va a decir las cosas de nosotros que no nos gustan, porque son las que están haciendo conflicto. Las cosas lindas ya las sabemos, esas no hay problema, ¿no? Que nos los digan 10 veces, pero cuando nos dicen que somos egoístas, que somos envidiosos, que somos peleoneros, pues eso ya no nos gustó, ¿no? Entonces, digo, obviamente es más complicado que eso, pero bueno, por ahí va la cosa, digamos, ¿no? Complejo, las relaciones de pareja. Mucho, mucho, porque son muchas cosas, o sea, es él, ella y el proceso, que es el tercero, ¿no? Entonces, sí, es como estar trabajando con tres al mismo tiempo, ¿no? Sí, tiene su complejidad, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí, también la terapia individual puede tener enormes complejidades, desde luego, ¿no? claro. Pero sí, es muy cierto esta parte de la terapia infantil. O sea, los niños llegan a consulta, ¿por qué? Por cuestiones de la familia, de los padres, ¿no? De los conflictos que hay en la pareja, ciertamente, ¿no? Entonces es bastante complicado La trabajar con el mayor niño parte. si la Ujú. pareja no trabaja en lo suyo. Ujú. Sí, y bueno, sabemos, ¿no? Hay muy, digo, no vamos a decir que todo sea igual, pero sí hay mucho esta situación de que te llevan al niño porque da problemas en casa o porque en la escuela lo recomiendan o lo condicionan, y entonces te llevan al niño para que lo arregles, ¿no? Y así literal, y bueno, si tú les dices a los papás, oigan, pues fíjense qué tal o cual, pues ahí dejas de ser tan simpática, digamos, ¿no? Cuando les recomiendas que vayan a terapia.
exacto. Pero bueno, yo creo que trabajar con la psique es complejo, ¿no? O sea, en pareja, en pequeños, en adultos, en individual, la psique es enormemente compleja, ¿no? Ujú, Y, sí, sí, sí. y bueno, yo creo que Jung, al menos para mí, nos da un mapa, pues un mapa que nos ayuda como a guiarnos, como a caminar por ahí, ¿no? Y bueno, en nuestro trabajo también, o en mi trabajo al menos, en terapia, pues el trabajo con sueños son para mí otro mapa increíble, ¿no? Toda la aportación que nos da el mundo simbólico de los sueños para entender mucho mejor lo que va sucediendo, ¿no? Este mundo onírico de los sueños llamó la atención desde temprano, ¿no? Al psicoanálisis. ¿Cuál es la visión, así brevemente, la visión junguiana de los sueños? Bueno, yo creo que los sueños, desde lo que nosotros entendemos, nos aportan todo lo que no estamos viendo, ¿no? O sea, sabemos que el self o este señor que hace los sueños nos regala estas imágenes de los sueños como para alertarnos, como para enseñarnos, como para avisarnos eso que no estamos viendo en nuestra vida cotidiana, eso que está inconsciente. Eh, un aspecto es compensatorio, ciertamente, como compensar cosas que no tenemos, pero no necesariamente es solamente compensatorio, también es, nos revelan muchas cosas que tenemos enfrente, pero no vemos, ¿no? Cuesta a veces trabajo entenderlo, o sea, una de las cosas que aprendemos es a manejarnos en un mundo simbólico porque sabemos perfectamente que el inconsciente no habla nuestro lenguaje, que el inconsciente habla en el lenguaje de los símbolos. Entonces tratar de entender qué es esa imagen, qué me quiere decir, cuál es el mensaje, este símbolo que representa para mí, pues sí, es todo un trabajo, ¿no? Y bueno, yo creo que también sabemos también que la psicología junguiana estudiamos mucho la mitología y los cuentos de hadas y todo esto. Y bueno, eso es como todo un entrenamiento para entrar y manejar y entender el mundo simbólico. Y obviamente también los mitos o los cuentos de hadas, pues perdón, nos hablan de dinámicas psíquicas, ¿no? O sea, como que describen estas dinámicas arquetípicas de la psique, que de alguna manera también nos dan como un mapa o una orientación de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y Ahorita claro, escuchándola, me vino a la mente una pregunta. ujú. Si en algunos casos que haya atendido de terapia de pareja, como que ha trabajado con la guía de algún mito o algún cuento. Sí, muchas veces, o sea, para empezar, cuando estudiamos y presentamos nuestros casos y todo esto, tenemos que hacer todos estos paralelos, el paralelo clínico, psicopatológico, arquetípico, mitológico, etcétera, ¿no? Pero también en la práctica diaria, a veces aparecen imágenes o símbolos o situaciones que representan estos aspectos míticos y depende del paciente. A veces podemos hacer el comentario, a veces no, a veces es como una guía para nosotros, pero finalmente, como yo te decía, los mitos hablan de procesos psíquicos, ¿no? Si hablamos de Deméter y Perséfone, o sea, claramente el proceso psíquico es una relación madre-hija, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer la hija para convertirse en una mujer, ¿no? Tiene que ir al inframundo y regresar como Cori y regresar como Perséfone, en fin. Estas historias mitológicas nos están hablando de procesos psíquicos, ¿no? Padres, hijos, entre mujeres,
está muy de moda hablar de los arquetipos y de los arquetipos, las diosas en cada mujer y el arquetipo tal y cual. Y básicamente lo que estamos hablando es pues de esta parte, cómo esta energía arquetípica se presenta o se expresa en nuestra vida y hacia dónde nos quiere llevar, qué busca, Y la visión finalista, ¿no? El para qué. el para qué, exactamente, sí. Ujú. Y que esa es una de las diferencias fundamentales como con Freud, ¿no? Esta parte prospectiva, ¿para qué? ¿Para qué me sirve esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Para qué? ¿No? Evidentemente, pues también tenemos que saber psicopatología y ser buenos clínicos, ¿no? Porque no nos podemos ir así, este, es clamoroso hablar de sueños y mitos pero bueno, hay que saber que estamos trabajando con personas que tienen patologías psíquicas, ¿no? Y lograr como este balance. Nuevamente me quedé pensando en esta cuestión de las 6 primeras analistas junguianas en México, como que todas mujeres, ¿no? O sea, Ujú. como que algo de nuestra cultura, o no sé si pasa también en otros países, de que hay mucha atracción por la psicología junguiana eh, desde lo femenino. O sea, Jung también tuvo más discípulas, ¿verdad? Que discípulos. Y aparte me hace pensar en ese artículo que escribió acerca del complejo cultural en México y los mitos de creación. Bueno, son dos cosas, sí, sí, sí somos casi puras mujeres. Actualmente solo hay un analista hombre, que es Víctor López, y todas las demás somos mujeres. En el resto del mundo no es así, hay muchos analistas hombres. Yo creo que es como mitad y mitad, pero en México sí, es un viejerijo. Entonces, para bien y para mal, pero bueno. Y respecto a eso, bueno, en algún momento sí, por ahí, por el 10, 8, 2010, 8, ya no me acuerdo tampoco, pero bueno, empezó a como abrirse este asunto de los complejos culturales con Kimball's y se me fue, perdón, pero se me fue el otro. Y y empezó a hablarse mucho de esto en los congresos y demás. Y bueno, empezó a salir una serie de publicaciones, de libros en donde hablaba de los complejos culturales en diferentes culturas, ¿no? Hubo este de Latinoamérica, donde yo y Claude Jubin escribimos un artículo que se llama The Broken Bridge, en donde sí hablábamos un poco pues sí, de estos mitos de creación y de dónde venimos, ¿no? Mencionábamos, pues sí, como no mencionar a la Coyoshauki, y y esta energía arquetípica y cultural que yo creo que podemos ver muchísimo en México, que es esta energía del desmembramiento, ¿no? De cómo se fracturan las cosas. Supongo que nuestros mismos grupos la hemos vivido y y tratar de explorar en nuestra cultura, en nuestro país, en nuestra mexicanidad, cómo hay muchos fenómenos sociales y políticos que se pueden explicar desde este lugar, ¿no? Entonces, hay compañeras que han hablado de Huitzilopochtli, de Quetzalcóatl, o sea, tratar de entender cómo se expresa, porque estos dioses como bien digo, son energías arquetípicas que en México tienen, bueno, su tinte especial, pero que representan una forma en que la psique colectiva mexicana se relaciona, se expresa, sus formas de actuar el poder, sus formas de hacer todo, ¿no? Incluso ahora me recuerdo que durante la pandemia,
Julieta Beskin y yo tuvimos un amplio programa, como estábamos todos encerrados y la gente estaba, muchos locos desesperados de lo que estaba pasando, asustados y demás. Tuvimos como una serie larga, bastante larga, de conversaciones, le llamábamos, sobre la pandemia y sobre lo que estaba pasando, tratando de darles al público que nos escuchaba como un sentido simbólico de lo que está pasando. No quedarnos nada más en, ay, qué horror, qué miedo, me voy a contagiar, nos vamos a morir, ya no aguanto a mis hijos que me brincan y, o sea, toda esta época difícil, ¿no? Como si tú la miras con los ojos de lo simbólico, ayuda. No es que se quite la dificultad, hay cosas que fueron muy difíciles y sí había miedo, pero si tú le pones un nivel de entendimiento, entonces las cosas cambian, ¿no? Este para qué que tú decías. Porque las crisis son crisis y las crisis duelen y las crisis afectan. Pero si no entiendes y nada más te quedas en esta parte del ego de qué horror, porque a mí y ahora qué voy a hacer, pues te pierdes en eso, no hay sentido, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos enseña la psicología junguiana, pues es al buscar el sentido y a dónde me está llevando todo esto, ¿no? Entonces sí se escribió mucho sobre eso, hay otras colegas que han escrito y pues me parece muy interesante salir de solo la crítica de si el gobierno es bueno, es malo, me gusta esto, tratar de entender qué es lo que se está expresando en nuestra cultura a través de esto, ¿no? En nuestra cultura y en otros, o sea, también se ha escrito mucho, ahora podríamos decir de Trump y de, o sea, de qué es lo que está pasando en el mundo desde lo psíquico, ¿no? Y creo que eso te amplía muchísimo la mirada. No es que se te quite el miedo de muchas cosas, pero bueno, sí tienes además otra perspectiva, ¿no? Además de que las crisis pues te pueden llevar a mucha transformación, ¿no? Claro. Si tú le das el sentido de... Ujú. De hecho, no hay transformación sin crisis. O sea, ¿quién se transforma si no hay crisis? Si yo estoy a gustísimo donde estoy, ¿como para qué me voy a mover? O sea, y eso lo dice Jung también. O sea, no hay transformación sin sufrimiento. La gente se asusta en las crisis, y sí, las crisis se asustan, pero bueno, también lo que es importante es aprender mecanismos de resolución de crisis o aprender a buscar el sentido de para qué me está pasando esto que me está pasando, ¿no? Claro, claro, totalmente. Y bueno, pues el tiempo Se pasa va. muy rápido, pasa volando en las pláticas. Me dio mucho gusto escucharla. Aprecio que se haya tomado el tiempo para esta entrevista y que nos haya hablado de mucha información, de mucha historia. Ujú. Y como que todo tiene sentido en en esta conversación de lo que hablábamos, ¿no? De que los propios grupos también sufrieron este desmembramiento, ¿no? Como que hay una energía ahí negativa rondando que es caos, ¿no? Que es caos, que es agresión, y que tenemos que buscar cómo encontrar la contraparte. Ujú. Claro, y por otro lado, bueno, yo creo que también como todo lo que sé en la vida, todos estos caminos van teniendo recompensas, ¿no? Yo creo que ahora, en este momento, pues hay más posibilidades para las personas que quieran entrenarse, ¿no? Bueno, por un lado, México está en veremos, esperemos que algún día y no lejano se active esto, pero para las personas que no hablan inglés, o sea, hay formación, bueno, no solo en España, ahora está Uruguay, hay formación en Colombia, hace relativamente poco abrieron grupos de entrenamiento. Este, aquí en México no hay formación, pero hay gente que maneja grupos de estudio. O sea, creo que podemos decir con orgullo, yo puedo decir con orgullo que hemos allanado camino, ¿no? Hay analistas que se están formando y que están todavía, hay un par
próximamente serán, etcétera. O sea, el camino se va allanando, el proceso, la formación es difícil, ¿no? Porque yo creo que el camino de individuación no es sobre rosas. Cachitos sí, tramos sí, pero no todo. Pero bueno, hay más facilidades. Cuando yo empecé no había Zoom, no había nada. O sea, yo hacía análisis por teléfono y viajaba y volvía a viajar o sea, era otro mundo, no había virtualidad. Tomar una clase virtual, bueno, ni nos lo imaginábamos, ¿no? Pareciera prehistoria, no es tanto, estamos hablando de los 90, los 2000 al principio, pero bueno, la vida ha cambiado muchísimo, en un sentido es prehistoria, pero bueno, pero todo va evolucionando, ¿no? Y bueno, tan Así es es. así, esto no me lo puedo quedar callado, que en este año, en octubre finales, primero, vamos a ser sede, México va a ser sede de un congreso internacional sobre análisis de activismo avalado por la Asociación Internacional de Psicología Analítica. Se va a llevar a cabo en la Ciudad de México con la presencia de analistas de todo el mundo, Estados Unidos, América Latina, Sudamérica, Europa, varios miembros de Europa del Este. Y me parece que esto es una enorme y gran cosa que tenemos que celebrar, ¿no? Organizado por analistas mexicanos, bueno, en colaboración con colegas de otros países, pero va a ser en México y me parece pues increíble. O sea que sí Una hay gran, un recorrido. una gran oportunidad para todos los que quieran, pues, acercarse, interesarse, conocer más del mundo junguiano, ¿no? Hay que asistir a este congreso en la Ciudad de México. Si quieren más información, les voy a colocar la información ahí para que puedan asistir. Como dijo la doctora Rocío, va a haber mucha riqueza de exponentes de la Ujú. psicología analítica. Entonces también es un orgullo que México vaya a ser sede de este evento. Sí, y el tema pues es fronteras, ¿no? Límites, fronteras. Que bueno, estamos viviendo un momento bien complicado a nivel global, ¿no? Sobre estos temas. Así es que, bueno, pues sí, aprovecho tu espacio para invitar, porque creo que es una gran oportunidad de saber algo de la psicología junguiana, participar activamente en estos movimientos que están pasando en el mundo y darles, pues sí, una mirada distinta, ¿no? La mirada que nos proporciona la psicología junguiana. Y todos, pues, todos están invitados. Muchas gracias, tanto por la invitación como por su conocimiento, su presencia. Muchas gracias por estar aquí y vamos a dejar sus redes sociales si gusta. Bueno. Y pues llegamos al final. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar aquí, maestra Rocío Ruiz, y nos vemos en la siguiente. Compartan, comenten. Muchas gracias a ti, Gabriel, de verdad, por todo el trabajo que haces. Ya sabes que te admiro mucho y agradezco mucho todo el trabajo que como hormiguita haces y haces y haces. Me parece que es una enorme aportación. Así es que muchas gracias por la invitación y por todo el trabajo que haces, de corazón. ¿Mm? Muchas gracias, maestra. Y bueno, estemos siguiendo nuestras conversaciones en otros momentos. Ándele. Vemos. Hasta luego. Cuídate. Hasta pronto.